Bueno, pues vamos a terminar el tema de, pues, del equilibrio material con la regla de las fases. La regla de las fases. ¿Qué pasa con la regla de las fases? Bueno, yo lo que quiero entender aquí es cuántos grados de libertad tengo respecto a las variables que me definen un sistema que está, en este caso, en equilibrio con las fases que pueden estar presentes, ¿sí? Si recordamos lo que hemos estado ahorita dibujando y analizando, los diagramas de fase, P en contra de T, yo tengo que, bueno, para el caso del agua, ¿no? Tengo mi transición sólido-líquido, tengo la líquido-gas y tengo aquí la sólido-gas, ¿sale? La sólido-gas. Bueno, pues fíjense lo que yo tengo aquí. Yo tengo, en este caso es el conjunto de puntos que habíamos mencionado, que son los conjuntos de puntos a diferentes presiones y temperaturas que me representan el equilibrio entre fases, ¿sale? Pero vamos a pensar en cuántas variables necesito yo para definir el estado de un sistema, ¿sí? Y esto depende de cuántas fases yo quiera representar. Por ejemplo, si yo quiero pensar en el caso de que tenga mi sistema únicamente en estado sólido, ¿sí? Tengo números de fases, ¿sí? En este caso sale número de fases, y el número de fases tengo aquí los grados de libertad para definir, ¿no? O sea, para definir en este caso el estado de mi sistema, ¿sí? Si tengo dos fases, en este caso, o una o tres, ¿sí? Yo voy a tener diferentes grados de libertad en cuanto a las variables que yo voy a poder elegir para definir el estado de mi sistema, ¿sí? Veamos, por ejemplo, este ejemplito. Tengo en fase sólida, ¿sí? Yo puedo definir una presión, sí, por ejemplo, elijo esta presión, ¿sí? Y a esta presión que yo he elegido, a este valor de la presión, tengo un conjunto, aquí hay uno, aquí hay otro, un conjunto de temperaturas, ¿sale? Que están dentro de esta fase, de la fase sólida. Entonces, si yo tengo una y solo una fase que voy a definir, yo tengo hasta 2 grados de libertad. Es decir, yo puedo dar presiones, ¿sí? Varias y temperaturas varias para definir mi estado del sistema, ¿vale? Sin embargo, la cosa cambia cuando yo tengo la coexistencia de dos fases. Imagínense que tengo yo aquí, pues bueno, la coexistencia de dos fases pues es alguna de estas líneas que yo estoy representando aquí, ¿no? Por ejemplo, veamos, para no estorbar la gráfica, la líquido-gas, esta que está aquí, que tengo aquí, ¿sale? Pues fíjense, si yo defino una presión, digo, bueno, yo quiero ver la transición líquido-gas, es decir, la coexistencia de estas dos fases, el equilibrio entre las dos fases, a esta presión, ok, ¿sí? Sí, me puedes dar este valor y yo te doy una temperatura. También me puedes dar este otro valor y te doy otra temperatura. Es decir, yo puedo modificar el valor de P, pero no así el de T. Una vez dado el de P, ya se me define automáticamente el de T. Entonces, los grados de libertad en este caso, pues nada más serían de 1. ¿Sale? Ahora, como caso extremo, si yo tengo la coexistencia de 3 fases, las 3, ¿sí? Yo ya no tengo grados de libertad. ¿Por qué no tengo grados de libertad? Porque ese es el punto triple y el punto triple nada más es un punto, ¿sí? Un punto, el punto triple se define como una dupla de una presión y una temperatura. Nada más es un punto, no tiene grados de libertad. Entonces, la regla de las fases para un sistema de un solo componente es que los grados de libertad de un sistema son igual a 3 menos P, donde P es el número de fases presentes. ¿Sale? Bueno, eso es con respecto al sistema de un solo componente. Ahora ya llegó la hora de empezarnos a complicar la vida, ¿no? Vamos a complicarnos la vida. ¿Cómo nos la complicamos? Pues vamos a ponerle más componentes, ¿sale? Entonces, fíjense, el número de componentes, en este caso,
yo lo voy a poder estructurar fase por fase, ¿sí? Es decir, habrá una composición para la fase sólida, habrá una composición para la fase líquida y habrá una composición para la fase gas. Cada composición, si yo tengo n componentes, va a tener su fracción molar, ¿no? Del componente, por ejemplo, 1, ¿sale? En fase sólida. Habrá del componente 2 en fase sólida, fracción molar, y así. En este caso, si yo tengo n componentes, pues bueno, son las fracciones molares de cada componente en la fase sólida. Lo mismo, ¿sí?, para la fase líquida, ¿sale? Lo mismo para la fase gas. Pues ahora, pensemos en esta complicación. Pensemos ahora, ¿cómo puedo yo definir una regla de las fases, pero para un sistema de muchos componentes? Un sistema multicomponente, ¿cómo le hago? Bueno, ya se me complica la cosa, ¿no? Yo lo que tengo que hacer aquí es intentar describir, pues bueno, las posibles variables que tiene el sistema, las posibles ecuaciones que me dicen cómo está un sistema, y basándome en eso, yo puedo establecer al final, pues bueno, el número de grados de libertad que tengo para mi sistema. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una gráfica aquí, bueno, una tabla grandecita. Vamos a hablar de la clase de variables que yo voy a tener en mi sistema. La clase de variables. La clase de variables que voy a tener. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer aquí es pensar en cuáles son las variables que me describen un sistema. ¿Sale? ¿Cuáles son las variables que me describen un sistema? Y aquí voy a poner el número de variables. ¿Sale? ¿Por qué quiero hacer esto? Pues, al conocer el número de variables y conocer el número de ecuaciones que me describen un sistema, yo puedo conocer cuáles son los grados de libertad, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito con más calmita esto, ¿sí? Tengo temperatura y presión. Estas variables macroscópicas, pues evidentemente son para todos los componentes. Todos los componentes se encuentran sujetos a la temperatura y presión que yo le estoy asignando a mi sistema, ¿sí? Por eso, de esta manera yo puedo, pues bueno, forzar a mi sistema a que tenga estas condiciones muy particulares de temperatura y de presión. Perdón, que está haciéndose fea mi cuadernillo. Bueno, entonces, tengo temperatura y presión. Entonces, por lo tanto, pues son dos variables, ¿sí? Aquí tengo dos variables que me describen el estado de un sistema, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que conocer yo? Bueno, lo que tengo yo que conocer para describir las variables de un sistema es, pues, conocer, en este caso, cuántas fracciones molar tengo. Yo tengo C componentes, ¿no? Ese es el número de componentes. Le voy a llamar C al número de componentes, ¿sí? Si tengo C componentes, entonces voy a tener C ecuaciones para las fracciones molares, ¿sale? Y por lo tanto, como tengo P fases, P es el número de fases, yo lo que tengo es que necesito P por C, ¿sí?, variables para definir, ¿sí?, todos los componentes C que coexisten en P fases, ¿sale? Entonces tengo, pues, P por C. ¿Y cuál es el número entonces total de variables que puedo yo
tener para definir de manera adecuada un sistema, pues son PC más 2. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Ahora vamos a tratar de entender cuáles son las ecuaciones. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones. Tipo de ecuación. Ahora, esas ecuaciones son las ecuaciones que me describen y me definen pues el estado de un sistema. No se me asusten. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues por ejemplo, unas muy sencillas. Tengo la fracción molar del componente 1, ¿sale? Más la fracción molar del componente 2, más así. La fracción molar del último componente que es el C. Y esto pues es igual a 1, ¿sale? Y estas ecuaciones las debo tener como lo vimos en la anterior hojita, para todas las fases presentes, sólido, líquido, gas, ortorrómbica, como sean, ¿sale? Entonces, para P fases tengo, pues, P ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de estas, ¿sale? Entonces, tengo aquí el número de ecuaciones, en este caso son P ecuaciones, ¿ok? Bueno, ¿qué otro tipo de ecuaciones son importantes para describir el estado de un sistema? Bueno, ya tengo las de la composición. Tengo las ecuaciones que tienen que ver, ¿sí?, con el potencial químico de un sistema. Como están en equilibrio, pues MI alfa debe ser igual a MI beta, ¿sí? Ese es el equilibrio entre las fases alfa y beta. Tengo que tener, pues, la beta, ¿no? Si hay otra fase además que está incluida, con la gamma, etcétera, etcétera. Sí, todas las fases importantes. Entonces, lo que tengo yo aquí es que hay P-1 ecuaciones, que son los criterios de equilibrio, ¿sale? ¿Por qué P-1? Pues en este caso, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3 fases, alfa, beta y gamma. Y sin embargo, tengo pues solamente 2 ecuaciones, porque, pues digamos que MI gamma igual a MI alfa está sobreentendida aquí, ¿no? Son P-1 ecuaciones, ¿sale? Ahora, ¿cuál es aquí el asunto importante del asunto? Es que tengo estas ecuaciones aquí, ¿sale?, por cada componente, ¿sí? Entonces, si tengo C componentes, el número de ecuaciones que tengo al final, pues son C por P menos 1, ¿sale? C por P menos 1. Entonces, ¿cuál sería el número total de ecuaciones? Pues bueno, el número total de ecuaciones pues es la suma de esto más esto. Es P más C por P menos 1. ¿Vale? Ese es el número total de ecuaciones. ¿Sí? Ahora pensemos, ¿cómo sacamos los grados de libertad? Pensemos en los sistemas de ecuaciones que hemos estado nosotros estudiando en nuestros cursos de álgebra y demás cosas. Los sistemas de ecuaciones se dicen que si tengo 4 ecuaciones y 4 variables, el sistema está ya pues, prácticamente directo para resolverse, ¿sí? Si yo tengo 4 variables y tengo 5 ecuaciones, me sobra una ecuación, ¿sale? Si yo tengo, en este caso en particular, 4 variables, ¿sí?, y tengo 3 ecuaciones, yo podría escoger arbitrariamente el valor de alguna de esas variables para poder resolver el conjunto de ecuaciones, ¿sí? Entonces los grados de libertad en este caso de un sistema están relacionados pues con el número de ecuaciones y con el número de variables, ¿sale? Bueno, entonces si esto es así, tenemos que el número de variables es PC más 2 para el sistema multicomponente y el número de ecuaciones es P más C por P menos 1. Entonces los grados de libertad, ¿sí?, pues es el número de variables menos el número de ecuaciones. Los grados de libertad son, por lo tanto, pues PC más 2, ¿sale?, menos P menos C por P menos 1. Entonces, bueno, aquí lo que tengo es P por C
con el signo cambiado, me queda menos PC, se va con este, ¿sale? Y me sobrevive ¿quién? Pues me sobrevive C, ¿sí? ¿Sale? Y pues nada más. Entonces tengo aquí que tengo el C, pues, ¿no? Como aquí tiene un -1, pues me queda con el signo positivo, ¿no? Entonces me queda C, que me sobrevive de aquí, y además me sobrevive el -P y +2. Esta es la regla de las fases para un sistema de muchos componentes. Bueno, entonces